La pones aquí en... Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Te saluda el pastor Yamal Salem. Para mí es una bendición poder llegar en este día a la intimidad de su hogar. Queremos saludar a todos nuestros amados televidentes que siempre están en sintonía de su programa El Kairos de Dios todos los sábados y domingos de 5 a 7 de la mañana y los días jueves de 7 a 8 de la mañana. Queremos saludarle, queremos bendecirle. A usted que siempre está en sintonía, a usted que nos está viendo aquí en Houston, en todas las ciudades alrededor, y a todos aquellos que nos están viendo a través de la señal satelital de Nación TV desde Alaska, Canadá, Puerto Rico, todo el Caribe, Centroamérica. Queremos saludarles en esta preciosa mañana, bendecirles. Usted que nos sintoniza por primera vez, darle la bienvenida. Usted que nos sigue a través de la página web de Nación TV, www.naciontv.org. Queremos saludarle en esta mañana donde quiera que usted nos esté viendo y queremos decirle que no es una casualidad que usted nos haya sintonizado. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida y para la vida de los suyos. Invitarle en esta mañana a que abra su corazón y crea en esta mañana que en esta mañana Dios se va a manifestar de una manera poderosa y maravillosa en su vida y en la vida de los suyos. Usted que está ahí en su casa, usted que nos está viendo ahí en la prisión, aún en diferentes lugares donde está llegando esta señal, yo quiero decirle, no es una casualidad que usted nos haya sintonizado. Dios le ama, Dios tiene un propósito maravilloso para su vida y ese propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. No importa lo que esté sucediendo en su vida, Dios es poderoso para poder sacarlo de esa situación, de esa circunstancia. Si usted me dirá, pues yo tengo ataduras en mi vida, yo tengo vicios en mi vida, están pasando situaciones difíciles en mi vida, pues Dios es poderoso para poderlo sacar de ese lugar y poder romper esas cadenas, esas ataduras y poder traer salvación y liberación a su vida. Y como ya es de costumbre, todos los domingos siempre tenemos un testimonio aquí en los estudios de Nación TV. Y antes de poder presentar al hermano que está con nosotros, que va a estar compartiendo su testimonio, cómo él conoció de Jesús, yo quiero decirle en este momento que mientras estamos aquí compartiendo este testimonio, mientras estamos compartiendo esta experiencia, yo siempre he dicho, hay diferentes medios que Dios utiliza para que nosotros podamos conocer del Señor. Algunos han sido alcanzados a través de la televisión, otros a través de la radio, otros a través de algún compañero de trabajo que ha venido a hablarle de Jesús a esa persona, otros quizás a través de un familiar o alguna circunstancia o alguna situación que a veces Dios utiliza para que nosotros podamos conocer de Dios. Pero qué lindo es saber que todos esos medios que Dios utiliza para que nosotros podamos conocer del Señor, podemos decir claramente que Dios es un Dios de oportunidades y que el propósito de Dios es salvar al hombre y no solamente a ese hombre, sino que también su hogar, su familia, toda su descendencia, y cuando alguien le abre su corazón al Señor, nosotros podemos ver claramente cómo la salvación de Dios comienza a encenderse como una antorcha, como decía el profeta Isaías. Y esa es la voluntad de Dios, que la salvación se encienda como una antorcha, que pueda traer luz, que pueda traer esperanza, que pueda traer solución a la vida de esa persona. Y yo quiero decirle a usted que nos está viendo en esta mañana, usted que dirá en este día, pues yo no me congrego en ninguna iglesia, yo creo que existe Dios, pero todavía no he tenido una relación con Dios. Pues de eso se trata este programa, de poder encontrarnos con ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Algunos piensan que Dios está a millones de kilómetros, que Dios está quizás ocupado, que Dios quizás está durmiendo, dicen algunos por ahí, que algunos dicen, pues Dios no escucha mis oraciones. Pues yo déjeme decirle, al Dios que nosotros servimos es un Dios vivo. Es un Dios de vivos y no de muertos. Y ese Dios que nosotros tenemos es un Dios que es poderoso para poder
salvar, para poder sanar, para poder restaurar. Y yo quiero invitarle, mientras estamos en este programa, para que usted nos comience a escribir al teléfono que va a estar apareciendo ahí en la pantalla de su televisor. Usted puede escribirnos su mensaje de texto al 832-790-8487. Usted está en sintonía de su programa, El Kairos de Dios. El Kairos de Dios es el momento de la intervención de Dios, es el momento en el cual Dios aparece para mostrarnos su salvación, Dios aparece para mostrarnos su provisión, Dios aparece para sanarnos, para liberarnos, para abrir el camino, para hacer brotar agua en ese desierto. Y no importa la circunstancia, la situación que usted esté pasando en este día, Dios es poderoso para poder hacer un milagro en su vida. Y quiero saludar a todas aquellas personas que siempre están en sintonía de este programa y que siempre estamos ahí en comunicación a través de los mensajes de texto. Mucha gente está recibiendo estos mensajes de texto, y si usted quiere recibir ese mensaje de texto en su teléfono, usted puede mandar ese mensaje de texto al teléfono que aparece en la pantalla de su televisor, y nosotros le vamos a hacer llegar de 2 a 3 veces por semana una palabra, una reflexión que está siendo de mucha bendición para muchas vidas. Y damos gracias a Dios en esta mañana. Para mí es una bendición poder presentar a mi hermano Nelson Escobar. Hermano Nelson, bienvenido a los estudios de Nación TV. Pues estamos muy contentos, pastor, de estar aquí compartiendo en esta hora, ¿verdad?, con ustedes. Es un gusto para mí de nuevo poder estar juntos, amén. Y compartirles a ustedes que están viendo ahí en casa un poquito acerca de mi testimonio. Amén. Es un honor. Vamos a estar hablando de cómo el Señor, cómo me encontraba antes de venir a sus pies, cómo el Señor me llamó y qué es lo que el Señor está obrando en mi vida en estos momentos. Amén. Gracias, hermano Nelson. Yo sé que Dios tiene diferentes maneras, medios que Dios utiliza para que nosotros podamos conocer de Dios. Y vamos a comenzar en este día aquí con mi hermano Nelson, hablando un poco acerca de esos momentos, quizás momentos en los cuales quizás todos los que hemos tenido ese encuentro con Dios, a veces la vez pasada un hermano me decía, cuando yo recuerdo esos momentos, cuando yo no tenía a Dios, no me gusta recordar esos momentos porque eran momentos difíciles, momentos en los cuales trataban de llenar un vacío que había en el corazón con todo lo que este mundo ofrecía. Pero sabemos que ese vacío, sabemos que esa vida solamente por medio de Jesucristo puede recibir ese gozo y esa alegría que solamente, esa paz que solamente Dios puede dar. Y hermano Nelson, compártanos un poco acerca cómo era su vida antes que usted conociera a Jesús como el Salvador de su vida. Amén, amén, pastor. Mi vida, según mi criterio, mi opinión, era normal, podemos decir, amén, normal ante nuestros ojos, pero la realidad era otra, la realidad era diferente. En mi vida habían un vacío que no podía ser llenado con nada de lo que este mundo nos ofrece. No podía ser llenado vamos a decir, con comprar algo, con ninguna persona. No podía ser llenado de ninguna manera. Hasta que el Señor viene a nuestra vida. ¿Qué le puedo decir? Normal ante mis ojos. Yo era, según mi criterio, yo era una persona buena, una persona que no hacía maldad, no hacía daño a nadie. Según yo era buen hijo, buen hermano, buen compañero, buen empleado, vamos a llamarlo así. Pero la realidad era algo diferente. La realidad era que yo vivía una vida apartados del Señor. No somos nada. Estamos básicamente perdidos, estamos apartados. Mi vida estaba llena de mucha soledad en mi vida por situaciones que pasé de mi niñez. También vivía con mucha amargura en mi corazón. Muchas cosas habían en mi corazón que estaban ahí y que me llevaban a ese punto. Amén. También estuve un tiempo donde
el enemigo me ofreció muchas cosas, me traía a mi vida, las cuales algunas yo las acepté, algo otras Dios me apartó, me libró, ¿verdad? Como por ejemplo el alcoholismo. No fui alcohólico en sí, pero sí el enemigo me presentó el alcohol, en los cuales también por muchas situaciones de la vida, también uno llega a ese punto. Me presentó también las drogas. Gracias a Dios no caí, pero también Él me las presentó. Muchas otras situaciones en el transcurso de mi tiempo que estuve fuera, que estuve apartado de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y hermano Nelson, ¿usted de qué país es? Yo soy de El Salvador. De El Salvador. Sabemos que en esta mañana, a través de Nación TV, estamos llegando a algunas ciudades de San Salvador. Nos Amén. están viendo en vivo a través de Nación TV. Y yo sé, usted, hermano Nelson, decía algo bien interesante y decía que trataba de llenar ese vacío que había en su corazón. Muchas veces escuchamos testimonios de personas que quizás caen hasta lo más bajo en el alcoholismo, quizás algunos en las drogas, otros quizás haciendo cosas desagradables. Pero también me llamaba mucho la atención cuando usted decía que Dios lo guardó de muchas cosas que le vino a presentar. Y quizás trataba usted con esas cosas de poder llenar ese vacío que hay en su corazón. Y yo quería preguntarle, cuando usted trataba de llenar ese vacío en su corazón, ¿había felicidad en su vida? Pues había una felicidad momentánea, había una felicidad pasajera. Que en el momento uno dice, bueno, sí, estoy feliz, estoy contento, logré algo, hubo resultado de mi esfuerzo, pero no era una felicidad que perdurara, no era una felicidad que estuviera ahí por mucho tiempo. Simplemente era muy momentánea, muy fugaz, ¿verdad? Pero no era una felicidad así completa, vamos a llamarlo así. Y hermano Nelson, cuando usted se encuentra en esa situación, sabemos, quiero leer una escritura en esta mañana para todos nuestros televidentes. Dice pues la escritura: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueres enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí la palabra de Dios nos habla que Dios utiliza medios para que la gente pueda conocer de Jesús. ¿Qué medio utiliza Dios, hermano Nelson, para que usted pueda oír acerca del amor de Dios, acerca del propósito que Dios tiene para su vida? ¿A quién Dios toca a través de la radio, a través de la televisión? ¿Algún familiar, un compañero de trabajo que viene y le dice: Nelson, hay alguien que te ama, hay alguien que quiere salvar, alguien que quiere llenar ese vacío que es tu corazón? ¿Qué es lo que Dios utiliza? Amén. Bueno, es muy gracioso de la manera en que Dios trabaja. Nosotros sabemos que Él trabaja de muchas maneras, pastor. Él trabaja de millones de formas para atraernos a traer nuestra atención hacia Él. Y de la manera en que Dios obró en mi vida a la edad de los 14 años, yo estaba en mi adolescencia, vamos a llamarlo así, y para mí todo esto era como no lo tomaba tan en serio, amén, no lo tomaba así como tan, para mí era, ok, bueno, hay que ir a la iglesia, todo eso, pero de la manera en que el Señor me llamó fue a través de una campaña. En El Salvador se hace mucho campañas al aire libre, entonces yo tenía como 13, 14 años,
cuando me invitaron unos vecinos a que fuera a la campaña con ellos, que ellos eran evangélicos, ¿verdad? Es la palabra que se usa allá. Y yo pasé, yo fui con ellos, y en ese momento el Señor me hizo un llamado personal. El Señor me habla, y yo abro mi corazón y yo acepto al Señor. Amén. Lo acepto y persevero por un par de meses. Pero en mi adolescencia yo pienso, bueno, esto no es para mí. Estoy muy joven, quizás más adelante, y me aparto. Amén. Yo me aparto, me enfoco más en mis estudios, me enfoco más en esa área de mi vida, y dejo al Señor de un lado. Dejo al Señor a un lado, pero en ese momento que yo tomo la decisión y acepto, le doy mi corazón al Señor, quizás para mí no fue importante, pero para Él sí. Para Dios fue importante, y Él no estaba jugando, amén. Él no estaba jugando conmigo cuando yo tomé la determinación. Pasaron muchos años, pasaron alrededor de unos, unos 13 años más adelante, cuando el Señor, a través de la radio, Él me vuelve a extender la invitación, me vuelve a llamar mi atención, y yo escucho la voz de Dios, y a través de la radio de parte de un hombre de Dios que Él estaba usando en ese momento, el Señor me vuelve a hacer el llamado. En ese momento yo abro mi corazón nuevamente, porque estoy pasando por muchas situaciones difíciles en ese momento, que estaban acabando con mi vida física literalmente, y yo digo, bueno, tomé una decisión. ¿Qué camino seguir? ¿Para dónde dar? ¿Seguir de la manera que vengo desde cuando yo dejé al Señor, o tomar una decisión aquí y tomarlo de la mano a Él de nuevo y seguir adelante? De esa manera el Señor vuelve otra vez a llamarme. Y, hermano Nelson, ¿eso sucede en El Salvador o esto sucede aquí en Estados Unidos? De mi edad de 14 años fue en El Salvador. Yo lo conocí a él, fui un par de meses, no perseveré mucho en los caminos del Señor, y me enfoqué en los estudios. Estudié, me gradué, y ya después, posteriormente, yo vine a este país a la edad de 20 años, ya que terminé mis estudios en El Salvador, y todo lo demás pasó aquí. Todo lo demás el Señor, años después, yo me aparto y sigo mis caminos, tomando mis propias decisiones, y es cuando paso por una serie de cosas muy difíciles, y es cuando el Señor vuelve de nuevo a hacerme ese llamado. Cuando usted comienza a pasar esos momentos difíciles, esos momentos en los cuales, como decir, las puertas se comienzan a cerrar, y de repente en ese momento Dios le está nuevamente mostrando ese camino, esa senda que como usted decía, a los 14 años, cuando fue invitado a una campaña evangelística, que es algo que sucede en los países de Centroamérica. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa cuando usted está escuchando la radio? ¿Cómo sintoniza la radio? O sea, está en su casa, está en el carro, porque sabemos que la radio es diferente que la televisión. Correcto, sí, no. Yo estoy pasando por un momento difícil, estoy pasando por una serie de accidentes desde que yo llegué a ese país. Cada otro año eran accidentes de automóvil que pasaba. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada quien, para cada uno de nosotros, y el enemigo estaba tratando de sacarme de ese propósito de Dios, de que yo no llegara a los pies de Cristo de nuevo. Entonces me recuerdo que estoy pasando por un momento difícil, por un accidente que no era para que yo estuviera con vida. Tuve que haber muerto en ese accidente, pero la misericordia de Dios se renovó una vez más, y Él me guardó. Entonces yo estoy en el trabajo, y había un hermano, una persona que conocía del Señor, y me invitaba insistentemente a que yo fuera a la iglesia, y vamos, y ven, y esto y lo otro. Y bueno, yo estaba en mis cosas, en mi rollo. Y una vez él salió íbamos a ir a tomar nuestro almuerzo, y yo entré a la oficina a ponchar mi tarjeta,
y él salió, él ya se iba. A los pocos minutos yo salgo de la oficina al lugar donde yo iba a comer, y cuando salgo de la oficina él todavía está en su vehículo, y a mí él no me habló, no me dijo nada. Simplemente yo me acerqué al carro, abrí la puerta de su vehículo y me senté dentro del carro. Entonces él me dijo, ¿qué vamos a comer, brother? Me dijo. Le dije, yo no tengo hambre, te voy a acompañar solamente. Entonces él dijo, bueno, vamos a ver qué hay en la radio, y empezó a sintonizar ciertas emisoras, y de pronto se estaciona en una donde estaba hablando alguien, y empezó a hablar directamente a esa persona que estaba pasando por un momento difícil, y decía, y esta palabra es para ti, y Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, Él está atento de ti, Él no se ha olvidado de ti en estos momentos difíciles. Él quiere venir a consolarte, Él quiere venir a traerte lo que necesitas. Y cuando yo empiezo a escuchar esa voz en la radio, mi espíritu empieza a quebrantarse por dentro, mi espíritu empieza a quebrantarse, y yo empiezo mi corazón empieza a abrirse. Y de pronto yo empiezo a llorar literalmente. Mis lágrimas empiezan a salir, y el hermano que iba manejando me dijo algo. Me dijo, brother, no sé lo que estés pasando, no sé la situación difícil que estés pasando, pero lo único que yo sé es que Dios está aquí y Dios quiere hacer algo por ti, Dios te quiere ayudar. Entonces, eso fueron las palabras de él, y esta persona empezó a hablar, y todo lo que estaba hablando era dirigido a mi persona. Todo. Entonces yo empecé a llorar, y empezaron a decir que iban a tener un encuentro, y yo buscaba algo. Yo estaba espiritualmente muerto. Yo estaba pasando por cosas físicamente muy duras, y yo necesitaba algo. Yo no sabía qué es lo que yo necesitaba, pero yo sabía que yo necesitaba algo en ese momento. Entonces empiezan a decir de un encuentro y esto y lo otro. Entonces yo dije, yo tengo que ir ahí, yo tengo que estar presente. Yo sé que el Señor va a hacer algo, pero ¿cómo? Yo no sabía en ese momento. Yo estaba en este país, pero yo estaba en mi rollo, yo estaba en mis cosas. No sabía que habían iglesias cristianas, nunca vi siquiera una librería. Tanto tiempo, nada. O sea, estaba tan cegado por el enemigo que yo no me daba cuenta de todo eso. Entonces, cuando yo voy a ese lugar, el Señor empieza a tratar directamente conmigo. El Señor empieza a tratar en mi corazón, y Él empieza a hacer esa transformación en mi vida. Wow, qué tremendo. Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo en este momento, que se están identificando con el testimonio de mi hermano Nelson Escobar, que está con nosotros aquí en los estudios de Nación TV. Estamos en vivo para toda Latinoamérica, donde quiera que usted nos esté viendo, amigo o amiga, o aquellas personas que, como decía mi hermano Nelson, que él le abrió su corazón al Señor a la edad de los 14 años, pero durante unos años él se apartó de los caminos del Señor, pero Dios nuevamente aparece para poder mostrarle nuevamente que Él había comenzado esa obra en su vida, y que así como Él había comenzado esa obra, Él se iba a encargar de perfeccionarla y terminarla. Antes de poder continuar con el testimonio, hermano Nelson, vamos a ir a este video que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida, porque hemos tenido diferentes testimonios aquí en los estudios de Nación TV, aquí en su programa El Cairo de Dios, y muchas vidas han sido transformadas, muchas vidas han sido cambiadas, y Dios ha utilizado diferentes medios, y yo sé que en este día Dios está utilizando este canal para decirle a usted que Dios lo ama. Amén. Y que Dios quiere salvarlo, y que Dios quiere ayudarlo, y que Dios quiere sacarlo adelante. Si usted ha pensado en quitarse la vida, yo le digo en esta mañana, no lo haga, porque Dios lo ama, y usted es especial para Dios, y Él te quiere abrazar en esta mañana, y Él quiere darte vida. Entonces, no cambie de canal, y ya regresamos. Pastor, yo no sé cómo, eso es lo interesante, que Dios estaba ahí también, no solo estaba Satanás, Dios estaba también peleando por mi alma. Escuché una voz que me dijo, Cristo te llama. Llenándose de un amor que
es único, de verdad que solo el que lo siente puede saber ese amor verdadero y esa felicidad. O sea, nosotros ahora somos felices. Él había mandado a sus ángeles también en ese momento. Cuando yo pucho el control y lo enciendo, yo sé que estaba, de eso sí me acuerdo, estoy segurísimo, porque es para esto, para testimonio, de cuando yo puché, cuando me dormí, el televisor estaba en un canal diferente, y cuando yo puché nomás así encendí, estaba en un canal cristiano, lo que yo jamás en mi vida había visto. Fue un gran cambio, y gran cambio que, le digo, no lo hace un hombre, jamás. Y pues en mis angustias y todo, o sea, en mi vacío, fue que yo le pedía, viendo un canal de televisión, mi CD y todo, en un canal de televisión acepté al Señor también, viendo un programa cristiano. Gracias a Dios primeramente, porque Él es el único que pudo hacer esto, porque la verdad, yo me siento bien. Esto le digo. Y me dice ella, hijo mío, me dice así ella, hay alguien que te ama y te quiere, y es el que puso ese canal en tu casa, ahí en esa pantalla, y ese se llama Jesucristo, me dice. Jesucristo, me dice, es el que te va a salvar de donde tú estás. Los hemos tenido aquí, así como hoy tenemos a mi hermano Nelson, que está compartiendo su testimonio. Dios utiliza diferentes maneras, diferentes medios para que nosotros podamos conocer del Señor, y ahora cuando Dios está tocando a mi hermano Nelson, Dios está utilizando una radio, y más que una radio, Dios está utilizando un compañero de trabajo. Amén. Y que lo sube a su vehículo, y ahí en su vehículo comienzan a buscar, como dicen, quizás una música, algo, y ahí está Dios a través del medio de comunicación, para poder decirle que Dios tiene todavía esos planes y esos propósitos presentes para su vida, hermano Nelson. Y cuando usted comienza a llorar y comienza a ir, me imagino yo, ahí con su compañero y escuchando la radio, ¿qué comienza a suceder en ese momento? En ese momento empieza el Señor está haciendo una revolución en mí. Hay una cosa muy bonita, y empieza a incrementarse una necesidad en mí por saber por qué todo esto. Hay un propósito, había un propósito en ese momento, y dos, empezó a incrementar una necesidad por saber más de quién es Dios, de por qué yo estoy aquí, el propósito por el cual todavía estoy vivo. En ese momento, y empieza el Señor a hablarme, y Él me trae una convicción de lo que realmente está pasando, de que yo estoy apartado de Él, de que me he apartado de su voluntad, y que estoy caminando haciendo lo que yo estaba caminando, haciendo lo que Nelson quería, lo que Nelson deseaba, lo que Nelson quería, él lo hacía, él lo lograba, él lo conseguía, pero estaba apartado de la voluntad de Dios. Y Él empieza a traerme convicción de eso, del pecado, de que había en mí, de que necesitaba del Señor, que necesitaba de Dios para que Él transformara todo los acontecimientos que estaban ocurriendo. Wow, viene interesante esto, porque cuando Dios manifiesta su amor, cuando Dios manifiesta esos planes y esos propósitos para nuestra vida, me llama mucho la atención cuando mi hermano Nelson decía que en ese momento es el momento en el cual, como todas las personas, a todos nos ha pasado, hay algo que nos separa de Dios. Amén. Y sabemos que lo que nos separa de Dios es el pecado, es haber tomado un camino equivocado. Recuerdo esa historia de la mujer samaritana que le dijo a Jesús, yo quiero de esa agua. Amén. Yo quiero todas esas cosas bonitas que tú tienes para mí. Y Jesús le dijo, tú quieres todo los planes, los propósitos que tengo para ti, beber de esta agua viva. Y la mujer le dijo, sí, yo quiero. Y Jesús le dice a esa mujer, pues ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, Señor, pues la verdad no tengo marido. Y Jesús le dijo, es verdad lo que tú has dicho, que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso lo has dicho
con verdad, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y en ese momento la mujer samaritana dice lo siguiente: me parece que tú eres un profeta. Pero realmente Jesús no estaba trayendo a memoria el pecado de esta mujer, sino lo que Jesús le estaba queriendo dar a entender a esta mujer era que Dios tenía un propósito para su vida, pero mientras ella no confesara, mientras ella no reconociera que había tratado de llenar un vacío en su corazón, en este caso en la vida de la mujer samaritana, había tratado de llenar su corazón de un amor que el hombre le estaba ofreciendo, pero ahora Dios le estaba ofreciendo el verdadero amor. Ese amor que no falla, ese amor que siempre va a estar presente, ese amor que no va a traicionar, ese amor que no va a herir. Y la mujer samaritana reconoce su falta, reconoce su error y confiesa su pecado, confiesa sus faltas, y Jesús entra al corazón de ella y ahí comienza esa obra en la vida de ella. Y cuando usted, hermano Nelson, usted reconoce en ese momento que estaba caminando en un camino equivocado y comienza usted a confesar con su boca, comienza a reconocer que verdaderamente usted necesita a Dios, ¿qué comienza a suceder en su vida? Porque sabemos que cuando nosotros venimos cuando Dios comienza a tocar nuestras vidas, en ese momento y reconocemos y comenzamos a hacer la oración, algunos le dicen la oración del pecador, la oración de esa persona que dice, pues Señor, sabes, he pecado, he fallado, ven a mi corazón. ¿Qué comienza a suceder en ese momento? En ese momento, ya que el Señor, bueno, estoy pasando por esa situación, pasan unos días para ir a ese encuentro. Yo no sabía que eran encuentros ni nada. Lo que yo sabía que en mí había una necesidad por algo más. Una necesidad que solamente Dios podía suplir en ese momento. El Señor me lleva y el Señor empieza a trabajar en mí. El Señor empieza a trabajar en mi vida. Me acuerdo que ese tiempo iba a ser de 3 días, viernes, sábado y domingo. Y yo dispuse mi corazón. Yo le dije, Señor, yo he entendido que después de todo lo que yo he pasado, yo sé que tú tienes un propósito conmigo. Yo sé que tú tienes un propósito para mí. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es? Ahora no sé. Ahora debo de encontrar mi propósito. Y el Señor me lleva a ese lugar y Él empieza a tratar con mi vida y empieza a sacar todas esas cosas que habían en mi corazón, que habían en mi vida, como por ejemplo rencor, había envidia en mi corazón, muchas cosas que estaban ahí que yo no me daba cuenta. Y Él empieza a tratar conmigo. Fue un periodo de 3 días, los cuales yo puedo decir que el Señor, en esos 3 días el Señor me dio lo que en 25 años yo desperdicié, lo que en 25 años yo rechacé de parte de Él. Él me lo redujo, me lo simplificó en 3 días. Y el Señor empezó a obrar y desde ahí para acá he estado caminando con el Señor y Él ha llenado muchas cosas en mi vida. Por ejemplo, la falta de un padre físico. Él ha venido a tomar ese lugar y yo sé que el Señor es mi Padre, que Él es mi Padre quien me creó, mi Padre celestial. Entonces ahora yo digo, bueno, yo no tengo un padre, yo tengo un Padre hoy. Antes no tenía un padre físico, ni un padre espiritual o Padre celestial que yo lo reconociera, pero cuando yo vengo a los pies del Señor, yo digo, Señor, wow, yo tengo un Padre que me ama, que me ama con un amor eterno, como dice su palabra en Jeremías, que no tiene límites, un amor que es como decía usted, un amor real, un amor verdadero, un amor que no te falla, que no te hace daño alguno, al contrario, te hace un bien, porque Él nos ama con un amor así, de esa manera. Wow, qué tremendo. Yo sé que Dios está tocando vida esta mañana y usted tocaba algo bien importante, hermano Nelson, que es la falta de un padre. Y quizás hay personas que nos están viendo en este momento que quizás dirán, yo crecí sin mi papá, Amén, porque papá nos abandonó, papá se fue, o quizás tu padre falleció cuando eras un niño, o eras una niña, o quizás algunos dirán, pues yo nunca conocí a mi padre, yo nunca conocí ni siquiera a mi madre, y crecí con mis abuelos, crecí con algún familiar, o quizás te dieron en adopción. Y cuando una persona, hermano Nelson, comienza a crecer con esa falta de un padre, con esa falta de
de ese ser, comienza a haber una falta de esa persona, que esa persona lo que viene a hacer ese padre es a apoyar, es a proteger, es a amar, es a estar ahí con ese hijo y saber de que en ese momento cuando Jesús viene a su vida y Jesús entra nuevamente a tomar su corazón como el salvador de su vida, entonces viene esa revelación de ese padre. Amén. Porque eso es una revelación que cuando nosotros venimos a Dios, como dice aquí en el libro de Romanos, dice acá, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando Nelson habla acerca de esto, acerca de ese Padre celestial, de ese Padre que hizo los cielos y la tierra, entonces cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, entonces Dios trae su presencia, Dios trae su amor, su espíritu a nuestra vida, y entonces el mismo espíritu nos da testimonio de nuestro espíritu que ahora somos hijos de Dios, que ya no somos huérfanos, que ya no estamos solos, que Dios está para abrazarnos, que Dios está para perdonarnos y que Dios está para ayudarnos. Cuando mi hermano Nelson hablaba también acerca de esos encuentros, quizás algunos se preguntan, ¿y qué será eso de un encuentro? Pues un encuentro es como un retiro. Amén. Es un retiro donde usted va a un retiro a un lugar, se retira de la ciudad, apaga los celulares, exacto, apaga las computadoras, entonces en ese momento se desconecta completamente el mundo y usted va a este retiro y en ese retiro es un lugar donde se comparte la palabra del Señor, donde se habla acerca del amor de Dios y donde esos planes y esos propósitos que Dios tiene y donde hay tiempos de adoración, tiempos de búsqueda del Señor y es donde Dios se manifiesta a la vida del ser humano y así se manifiesta a la vida de mi hermano. Tocando las puertas nuevamente de su corazón y tocando sus vidas. Mientras usted estaba esos 3 días ahí, hermano Nelson, sé que durante esos 3 días, como usted decía, Dios comenzaba a ministrar su vida. Amén. Dios comenzaba a hablarle a su corazón, mostrándole su amor, su misericordia. Y como usted decía, y es una realidad, aún siendo infieles, Él permanece fiel. Y lo que usted decía durante todos esos 20 ¿cuántos años? 25 años, quizás usted apartado de los caminos del Señor, en 3 días Dios le muestra la esencia de ese amor para su vida. Amén, así es. En esos 3 días el Señor me da todo. Me da todo lo que esos 25 años yo desperdicié, los cuales yo no acepté eso. Y cuando yo me doy cuenta de todo lo que perdí literalmente, de lo que pude haber logrado para el Señor si yo hubiera permanecido en esos caminos, en sus caminos, yo digo, wow, Señor, ¿qué hubiera sido de mí en este momento, 10, 12 años después? Pero el Señor es bueno, el Señor es bueno y es fiel y Él lo que tiene para ti es tuyo, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de tomarlo o de rechazarlo. Nosotros somos los que decidimos, tomo lo que Dios me está ofreciendo o tomo lo que quizás el mundo, lo que la vida te ofrece, pero es uno el que toma esa decisión, pastor. Hermano Nelson, yo creo que quizás podrá usted recordar ese momento cuando en ese retiro, en ese encuentro, ese momento en el cual Dios viene a su corazón. Me imagino que durante esos 3 días Dios estuvo ministrándolo, pero en esos 3 días, ese momento exacto cuando usted reconoce que durante todos esos años usted le dio, como dice, diciéndole al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ahorita yo voy a seguir mi vida. ¿Qué sucede en ese momento, Nelson y Dios? Ese momento, pastor, ocurrió antes. Es cuando yo tuve ese accidente. Fue un martes en la noche. Yo tuve un accidente de automóvil que fue una pérdida total del vehículo y era como dije en un principio, no para que yo estuviera con vida, era para que yo hubiera muerto en ese momento. Pero la mano del Señor tomó control de ese accidente y sí, me llevaron de urgencia al hospital y me diagnosticaban con parálisis, me decían puede quedar paralítico, puede tener la columna vertebral dañada y yo me miraba
mostraba, el enemigo me mostraba ya en una silla de rueda. Entonces yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer ahora qué voy a hacer con una vida así? ¿Cuál sería el propósito mío? Pero voy al hospital y me empiezan a meter en diferentes máquinas, a estudios y esto y lo otro. Fueron como de unas 3 horas haciendo todo eso para yo al final, como a las 2 de la mañana, me dicen ya lo dimos de alta, ya usted se puede ir, por favor fírmeme acá. Y yo estoy en una camilla con cosas en el cuello, con todo así, y digo, bueno, ¿cómo así? ¿Está segura que soy yo el que está de alta? Sí, me dijo, ya le hicimos esto, lo otro y esto y lo otro, y no tiene usted nada, usted está bien. Y yo digo, ¿cómo es posible que esté bien? Si yo pasé por un accidente que era para que yo estuviera muerto, la magnitud del accidente fue grande. Cuando yo llego a la casa, pastor, alrededor de las 3:30, 4 de la mañana, cuando yo llego a la casa, yo tenía una Biblia que me había encontrado por ahí y la tenía de adorno. ¿Por qué? Porque la Biblia ¿cómo se llama? Machaba, vamos a decir, iba con mis cortinas, por ejemplo, y la tenía ahí de un adorno más. Cuando yo llego a mi casa, yo me recuerdo de que yo tomo la Biblia y yo me postro ahí a la orilla de mi cama y yo empiezo a reconocer. Cuando yo empiezo a decir, Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo, pero yo sé que yo te necesito. Señor, yo me arrepiento de todo lo que yo hice alejado de ti y yo quiero encontrarte. Y le dije, Señor, yo quiero que tú vengas a mí. Le dije, y yo te voy a encontrar. Y yo me acuerdo que le dije esto al Señor, no me importa, Señor, cuánto tiempo me tarde para yo encontrarte. 1 semana, 1 mes, 1 año, 2, 5, no importa, pero yo te voy a buscar y yo te voy a encontrar. Entonces, el siguiente día pasa lo de la radio y luego pasa el encuentro, y cuando yo salgo de ese encuentro, pastor, yo le puedo decir que yo literalmente era otra persona. Cuando yo salgo de ese retiro, yo literalmente era otra persona. El Señor cambió todo en ese momento, el Señor transformó, yo puedo decir que hasta hablaba diferente, ya no tenía el mismo lenguaje y empecé a buscar más, empecé a querer más de Dios, a asistir y empecé a buscar más de Él para que Él comenzara la obra que empezó hace 13, 14 años atrás. Wow, qué tremendo. Yo sé que hay personas en este momento que se identifican con el testimonio de mi hermano Nelson. Y usted que está ahí en su casa, usted que está en un hotel, en un motel, o quizás estás en algún lugar donde nos estás viendo, en alguna prisión, en algún hospital, donde quiera que usted nos esté viendo, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Quizás alguien encendió el televisor y quizás estás en tu habitación, estás en tu cuarto, estás en el baño, o vienes llegando quizás de la discoteca, o vienes llegando de alguna fiesta, y sabes que necesitas a Dios. Sabes que necesitas esa intervención de Dios en tu vida. Dios se manifiesta a la vida de Nelson, como hemos escuchado, cuando él era un jovencito, pero a pesar de que Dios se manifiesta, pasan los años y hasta que sucede algo en su vida, ese accidente que, como él decía, Dios le dio la oportunidad de vivir, Dios le dio la oportunidad de tener otra oportunidad para poder conocer del verdadero amor de Dios. Y usted que me está viendo en este momento, no sé qué es lo que ha sucedido en tu vida. No sé lo que ha estado pasando en tu vida. Quizás has tenido situaciones difíciles, accidentes, pero Dios te ha guardado, Dios te ha cuidado. ¿Por qué? Porque Él te ama y Él tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y cuando Nelson dice que luego que sale del hospital, cuando quizás los diagnósticos eran quedar en una silla de ruedas, quizás los diagnósticos eran negativos, viene la intervención de Dios, viene la mano de Dios y los médicos no encuentran absolutamente nada en él y le dan de alta. Él se va para su casa y llegando a su casa, él toma esa Biblia que quizás durante meses o en el tiempo era tan solamente un adorno más que estaba ahí en la casa, pero ahora ese adorno que era la palabra de Dios tiene un poder, y toma esa Biblia y se va él de rodillas, y es ahí donde él
tiene ese encuentro con Dios, ese encuentro con Jesús, con su Salvador, y reconoce que Él ha fallado al Señor. Entonces usted que está ahí en su casa, usted tiene que reconocer que usted necesita de Dios. Usted tiene que reconocer que si hay algo que usted está haciendo que lo está apartando de Dios, esta es una mañana para que usted le pida perdón a Dios. Esta es una mañana para que usted se reconcilie. Esta es una mañana para que usted reconozca que Dios lo ama, que Dios tiene un propósito maravilloso para usted, para su esposa, para sus hijos, que Dios está interesado en su vida, que usted es especial para Dios. Quizás usted piensa que usted no sirve para nada, quizás piensa que usted no tiene ningún valor. Quizás hay alguna mujer que me está viendo en este momento, quizás estás en la prostitución, quizás tienes que vender tu cuerpo para poder llevar ese alimento a la casa. Probablemente